Bueno, cordial saludo, buenos días, tutora, compañeros. A partir del momento vamos a exponer el trabajo de la etapa 3, componente práctico, práctica simulada, grupo el cual está conformado por los estudiantes Daniela Cárdenas, Luisa Fernanda Sierra, Mayra Alejandra Ortiz, Paula Alejandra Arciniegas y quien les habla, Lisette López Peña. A continuación, vamos a exponer cada uno de los puntos que nos corresponden en el siguiente trabajo. Muy bien, compañera, muchas gracias. Cordial saludo a todas las compañeras y a la tutora. Vamos a hablar sobre el desarrollo. De esta manera, vamos a hablar primero que todo de la discusión de la hipótesis grupal. Entonces, le damos paso a Luisa. Bueno, si teniendo en cuenta el caso de secuelas de una conformación armada, el libro tiene que secuencias psicológicas que dejan un evento intenso como la violencia. Al observar que Mariana presenta unas conductas de estrés postraumático que la padecen personas que han vivido y sufrido un evento traumático y que no envuelven a ver la vida de una manera igual. Este trastorno se puede presentar en personas que han experimentado o presenciado eventos que involucran amenazas de muerte o muerte, daño serio o amenaza a la integridad física de la persona u otros seres cercanos. Bueno, continúo. Me presento, mi nombre es Daniela Cárdenas. Continúo con la hipótesis. Bueno, de acuerdo a la hipótesis, Mariana Pérez y sus hijos están viviendo pues, las consecuencias del desplazamiento formado, el trauma psicológico que marcó su vida y la de sus hijos. El asesinato de su esposo afectó significativamente la salud mental, sumó al desplazamiento que tuvo que hacer ella por el miedo, ¿no?, que estaban padeciendo. Mariana ha presentado un estado de vulnerabilidad emocional y económico, lo que le ha derivado un estrés postraumático, generando sentimientos de no querer vivir. Y esta situación la lleva a buscar ayuda psicológica en la unidad de víctimas, quienes le han remitido a intervenciones terapéuticas prolongadas, ¿no?, para tratar el trastorno. Y también a valoración, apoyo terapéutico para sus hijos. Ok, buenos días. Mi nombre es Lisette López Peña. Referente a lo que es el contexto del conflicto armado en Colombia, tenemos que tener en cuenta que son situaciones que ocasionan un gran impacto a nivel psicológico de esa persona, de ese ciudadano que las vive. Normalmente vemos que esas situaciones de desplazamiento forzado se ven en las zonas rurales, con nuestros campesinos, que son las personas que más se ven afectadas por el conflicto armado en Colombia, y que lo que genera, como anteriormente lo han recalcado las compañeras, es un estrés postraumático, también afectaciones a la vida, a la integridad, una grave violación de los derechos humanos de las personas. De otra manera, también se afecta la economía de esa familia porque pierden el hogar donde ellos están viviendo, donde conviven, la finca, que es ese sustento económico de esa familia. Cuando esas personas que son desplazadas de manera forzosa de sus tierras tienen que abandonar su lugar de residencia, personas que tienen sus animalitos, sus cultivos para el sustento de ellos, para el sustento, el consumo de ellos como personas, llegan a los pueblos, a las diferentes ciudades, sin absolutamente nada, sin una red de apoyo social que los pueda amparar y les pueda brindar ese auxilio en las necesidades básicas que ellos necesitan. Si bien está el gobierno nacional, tiene unas leyes que protegen a las personas víctimas de desplazamiento forzado, pero teniendo en cuenta que esto es un aspecto muy grande en Colombia, no es de inmediato, y por eso vemos que estas personas se ven en situaciones muchas veces de condición de calle o de tener que vivir en algunos casos en unos refugios, o otros llegar a trabajar por unos salarios muy escasos a las grandes ciudades. Sí, yo también estoy de acuerdo con todas las compañeras sobre este caso, ya que pues podemos presenciar que hay un estrés de postraumático, ¿no? Que todas las víctimas del conflicto armado han aumentado más como tal este trastorno. Y podemos ver que con Mariana Pérez pasa lo mismo. O sea, no tuvieron como ese apoyo necesario de primera instancia, esos primeros auxilios psicológicos, y llegaron a tener ese estrés de postraumático que pues como tal estamos hablando, que en ese momento pues
como tal no buscaron ese auxilio o ese bienestar hacia las otras personas, llegando a una ciudad que ellos no conocían, llegando a una ciudad que ellos no sabían cómo sobrevivir, cómo estar en ella, lo único que crea es como más estrés y más como sin ganas de vivir. Porque como tal, en el caso nos decía que ella no tenía ganas de vivir, no tenía como esas ganas de seguir adelante, o sea, no le buscaba como significado. Y más ampliando ya más este tema, todas las cosas que vivió, ¿no? Solamente ella, sino también, también los hijos. Los hijos también vivieron esos casos de ver a su esposo, a su pareja, viendo cómo o sea, lo obligaban de pronto a hacer cuestiones que pues no eran violentas y llegando también a pues como tal la muerte de él. Entonces yo digo que todo eso también hace que ese choque pueda percibir y seguir y tanto que pues ella dice que ya no puede como tal dormir. Entonces, como decía yo antes, esto la llevó a salir de su hogar, a llegar a salir de esa ciudad desconocida y no tener esa estabilidad y ver que todos estos hechos han llegado a tener como tal ese estrés. Al volver a ese suceso nuevamente a través de sueños, también nos dice que fueron ruidos similares, tratando de cubrirse de esa amenaza, ¿no? Porque pues como tal las personas de conflicto armado que salen de desplazamiento siempre tienen como ese miedo de que vuelva a pasar, o sea, no quieren que llegue como tal ese suceso y cualquier ruidito que les pueda generar otra vez ese recuerdo, lo único que hace es como más ese estrés, ese malestar emocional que puede pues como tal afectar su vida diaria. Entonces, de esta manera podemos ver que las víctimas del conflicto armado pasan por hechos de violencia, señalización, desplazamiento forzado y cambio de hogar e inestabilidad económica, así como también de la vivienda, pues como tal para sus hijos, un bienestar hacia ellos. Cordial saludo, tutor y compañeras. Mi hipótesis es, Mariana Pérez es compañera sentimental de Jacinto. Esta presencia el homicidio de su esposo por unas tierras que el gobierno les había dado junto a sus 3 hijos, los cuales para esa fecha eran menores de edad. Este suceso hace que salgan desplazados y produce en Mariana un choque emocional, dejándola traumada y causando en ella secuelas físicas y emocionales, donde se le ve implicada la salud mental. Mariana sale de su hogar sin un rumbo fijo, no tiene cómo mantener a sus hijos, está a la deriva, lo que ocasiona en ella un estrés postraumático, ya que porque ella con cualquier ruido que siente, cualquier persona que se le acerca, siente que les va a hacer daño y se revive el momento tan traumático que fue para ella el suicidio de su esposo. Queda claro que Mariana está pasando por un estrés postraumático tras haber sido víctima del desplazamiento forzado en Colombia, quedando en la calle sin poder mantener a sus hijos y como consecuencia uno de sus hijos sufre problemas de desarrollo y de habla. Entonces ella necesita un trabajo, no consigue, le toca empezar a vender en la calle y todo esto ocasiona en Mariana un choque emocional. Muchas gracias. Sí, muy bien, compañeras. ¿Alguien quiere dar algún punto de vista, ya que pues todas como tal planteamos nuestra hipótesis? Bueno, compañeras, todas las hipótesis que realizamos cada una de nosotros son hipótesis muy enriquecedoras que apuntan directamente a lo que es el conflicto armado en Colombia y como tal el desplazamiento forzado que afecta a las poblaciones vulnerables como son los campesinos. Muy bien, compañera. ¿Alguien más? Yo Bueno, creo yo que en tengo... Colombia... dale, dale. Tranquila, Paula, dale. Yo creo que Colombia todavía sigue siendo un país donde el desplazamiento forzado está ahí, o sea, como en los máximos niveles. Nosotras, pues, quizás no lo presenciamos tanto, porque cada una vive en una ciudad o en un municipio el cual no es tan peligroso, pero las personas de costeras como el Chocó, son personas que todavía viven y ven esta guerra, la cual no ha cesado. Pero yo considero que la mayoría de estas personas que sufren el desplazamiento forzado, como Mariana, se sienten invisibles, ¿no? Entonces muchas veces estos casos, ellos pueden llegar al lugar donde migran,
pero la ayuda que les da el Estado, el apoyo que les da en muchos sentidos, no es suficiente. Entonces, una persona como estas que migra con hijos y que tiene que empezar a dar la cara por todo, se encuentra sola, y que tiene que luchar con este tipo de traumas, con estas emociones, con ese sentimiento de que no sabe cómo empezar, de que viene sufriendo de algo y cuando busca la ayuda que necesita, es muy corta, porque así está funcionando Colombia. Entonces, muchas veces simplemente los hacen notar o cuentan con ellos cuando se tratan de acuerdos políticos, en muchos casos. Entonces, a fondo, no entran de verdad a brindarle la ayuda que ellos realmente necesitan. Por ejemplo, Mariana, una casa digna o, no sé, un subsidio que pueda darle a ella para que pueda empezar. Esto, o sea, aliviana en ella de pronto un poco la carga, ¿no? Emocional que ella tiene con la responsabilidad de enfrentarse ahora a todo. Y bueno, es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Es un trabajo colectivo que se debe hacer. Concluyo. Sí, muy bien, compañera. Luisa, ¿algo que quieras aportar? ¿No? Está bien, listo. Entonces, perfecto. Pues bueno, yo quería aportar una partecita, ya mirándolo desde esa perspectiva que dijo Daniela. Es verdad, Mariana vivió algo complejo porque desde el principio del caso nos decían que habían sufrido algo parecido, ¿no? El esposo. Y que le habían dado otra vez algunas tierras, pero otra vez, ¿qué pasó? Entonces pasó otra violencia. Entonces también ella yo creo que desconfía también del gobierno con sus ayudas, digo yo, porque pues hay muchas víctimas que así mismo como ven cosas de que pues no hay un apoyo desde un principio o que lo dan y otra vez vuelve a pasar lo mismo, pues no sienten como tal esa ayuda que puedan darles. Entonces yo digo que más que todo Mariana lucha cada día por esa pérdida de su hogar, ¿no? Porque pues literalmente la perdió, esa pérdida también de su convivencia con su comunidad, porque pues ella estaba acostumbrada a estar en el campo, no estaba acostumbrada a estar en la ciudad con tanto ruido, con tanta inestabilidad y con tanta lucha para conseguir un trabajo, porque pues hoy en día hasta las personas que estamos en ciudad es complicado conseguir un trabajo. ¿Cómo será a las personas que tienen que ahora adecuarse a ese cambio? También yo pensaba mucho que ella también con esa inestabilidad económica y el esfuerzo constante a arraigarse es como algo que también ella surgió más ese estrés postraumático de qué hago, qué le doy a mis hijos de comer, qué les doy a mis hijos de, sí, de su bienestar. Todas esas cositas le ayudaron para cada vez recordar y recordar ese suceso que le pasó. Y pues estar con ese miedo, ¿no? Yo digo que también es estar con ese miedo y pues ver que a pesar de todo eso, ella todavía pues no se siente muy apoyada. Y más al saber que su hija ahora tiene problemas de aprendizaje y necesita ahora un apoyo extra para entonces seguir adelante. Yo creo que todo eso llega a ese estrés postraumático y llegando también a la conclusión de que pues ella también no quiere seguir muchas veces luchando por lo que debe hacer. Entonces, yo digo que ahí es donde uno como psicólogo jurídico puede apoyar a ese bienestar, a esas personas, a que por lo menos cambien la perspectiva y también apoyarlas en ese proceso, que pues a pesar de todo también es de duelo y de conflicto también de lo que vivió. Listo, compañera, entonces podemos proseguir con la segunda parte que hablaba sobre el árbol de problemas. Entonces, Paula. Cordial saludo, compañeras. Bueno, el árbol de problemas se realiza de efecto, problema principal y las causas. Los efectos, el estrés postraumático que afecta el bienestar emocional de Mariana y de sus hijos. Difícil adaptación a la ciudad. Mariana llega a Medellín, a una ciudad totalmente diferente, a una ciudad donde ella no conoce nada, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada. Y tristemente, después de estar en su tierra, en su zona de confort, llega a vendedor ambulante, donde le cuesta, donde un día vende, un día no. Entonces, eso causa en ella el estrés postraumático. Limitaciones en la atención médica para sus hijos con problemas de aprendizaje y lenguaje, lo que decíamos anteriormente. O sea, Mariana no tiene cómo pagar las terapias de sus hijos, por eso en el relato dice que llega una persona, la llama, le ofrece 3 millones de pesos por la tierra que le había dado el gobierno. Claramente, pues
es muy poquito, pero ella en su necesidad y en su afán de poder ayudar a su hijo, los acepta y vende el terreno. También requiere apoyo psicoterapéutico. Muchas veces cuando se requiere apoyo psicoterapéutico toca pagar esas terapias, porque pues, el Estado, en muchas ocasiones el Estado colombiano y la seguridad social de Colombia es tan limitada que no incluye la parte de la salud mental. Brindan, las EPS brindan psicología, pero hasta ahí. Y 1, 2, 3 sesiones y no más. El problema principal, desplazamiento forzado, como todos lo hemos dicho, dificultades socioeconómicas y psicológicas de Mariana y problemas de restitución de tierras. A Mariana y a su familia ya los habían restituido, pero vuelve, o sea, eso es como un círculo vicioso. Los restituyeron otra vez, los vuelven a ser víctimas del desplazamiento, pero esta vez es algo más grave, matan al esposo de Mariana. Causas: presencia de grupos al margen de la ley, acusaciones falsas que cobraron la vida de Jacinto y desaparición de las parcelas usadas para cultivo. Muy bien, entonces vamos a proseguir con el diagnóstico de informe preliminar del caso. Entonces vamos a hablar ya más detalladamente de este caso. Primero que todo, ¿cuál fue el nombre del caso? Fue las secuelas de una confrontación armada. La siguiente fue, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico? El objetivo principal del caso de Mariana Pérez y Jacinto Morales es lograr identificar de forma integral las secuelas físicas y mentales que ha dejado el desplazamiento forzado como el trastorno de estrés postraumático. Además, reconocer las necesidades emocionales, sociales y económicas que tiene Mariana y sus hijos. Asimismo, lograr identificar los derechos vulnerados y desarrollar un plan de acción, el cual incluye intervenciones psicoterapéuticas y jurídicas para así lograr abordar todas las necesidades de Mariana y su familia. De esta manera vamos a abordar también las siguientes preguntas de forma grupal. Bueno, el subcampo que se maneja en esta problemática es la psicología victimológica, ya que esta se encarga de estudiar a los seres humanos que han sido sujetos pasivos del delito. En este caso se puede observar que Mariana y demás personas fueron víctimas de un desplazamiento formado por parte de unos grupos al margen de la ley. Según Morales y García 2010, el objetivo de esta psicología victimológica es identificar factores de riesgo y protectores que estén asociados con la victimización, como la prevención de disminución de secuelas y el daño psicológico que fue producto de la comisión, pues en este caso presenciar la muerte de su esposo. Listo. Y tener que desalojar su tierra. Planteamiento del problema, descripción del problema principal del caso, es el que quiere solución de manera clara y organizada. El caso presenta las consecuencias de una guerra y un problema de confrontación armada, el cual ha dejado miles de víctimas en Colombia, afectando integridad física, mental. El problema principal es el trastorno del estrés postraumático, como ya lo hemos venido diciendo, el cual Mariana desarrolla tras vivir en vivo y en directo la muerte de su esposo. Es una muerte muy violenta. Gracias a esto se vio obligada a desplazarse a una ciudad totalmente desconocida. Esto ocasiona en ella un trauma como recuerdos intrusivos, pesadillas y un miedo constante. Esto afecta tanto a Mariana como a uno de sus hijos, pues uno de ellos posee un problema de aprendizaje y del lenguaje. Mencione las necesidades psicojurídicas del estudio del caso. En el caso expuesto de Mariana, las necesidades psicojurídicas son bastante amplias y tienen un nivel de alta complejidad. Mariana necesita apoyo psicoterapéutico para tratar el estrés postraumático y los demás síntomas como las pesadillas y recuerdos intrusivos que se le vienen a la mente. Es necesario establecer las redes de apoyo para Mariana y sus hijos. Mariana necesita una estabilidad económica para encontrar un empleo estable, el cual sea fundamental para ella poder vivir, mantenerse y alimentar de esta forma a sus hijos. Es de vital importancia que Mariana entre a un programa de protección de víctimas de conflicto armado.
Estas necesidades psicojurídicas son esenciales para que Mariana pueda tener una vida más tranquila y se le pueda hacer de ayuda a superar los traumas que dejó el asesinato de su esposo. Muy bien, ahora las necesidades psicosociales de la problemática. Se puede ver varias necesidades psicosociales. La primera sería el apoyo emocional y psicológico del trauma que vivieron con la muerte del padre o pareja. También el conflicto armado y el desplazamiento formado, desde la cabeza principal que es Mariana y sus hijos. También podemos ver la economía, ya que no tienen una estabilidad con un trabajo formal, porque pues esta ciudad que no conoce y pues no están como tal acostumbradas pues como tal a esa vivencia, sino más que todo acostumbradas a las labores del campo. También podemos ver la adaptabilidad y reintegración en la nueva situación de la ciudad hacia la construcción de esa identidad y proyecto de vida. También podemos ver la necesidad de atención médica o de salud para el aprendizaje de su hijo desde programas educativos especializados para una buena rehabilitación. Y por último sería el acceso hacia la recuperación desde el gobierno por los daños sufridos. Bueno, nos encontramos con la siguiente pregunta: ¿cómo influyen los factores psicosociales en la problemática? Bueno, los factores psicosociales son las experiencias, ¿no? Psicosociales que ha vivido Mariana Pérez y sus hijos y han afectado de forma directa su vida y su bienestar emocional, su salud mental, la calidad de vida, debido a la violencia y al desplazamiento que han tenido que vivir. Bueno, Mariana ha presentado el trastorno de estrés postraumático generado por el asesinato de su esposo. También podemos observar que presenta un desarraigo, ¿no? Por el cambio de hogar y que siguen sintiéndose como extraños en la ciudad donde están. Entonces, esto ha agravado el estrés emocional para ella y para sus hijos. Podemos resaltar que uno de ellos tiene los problemas de aprendizaje y de lenguaje. Entonces, todos estos factores psicosociales generan un impacto grave en la salud mental y física de Mariana, haciéndola sentir vulnerable y sin opciones de seguir adelante. Solo cuenta con el apoyo limitado para poder sobrevivir en un lugar donde no se siente parte de ello. ¿Continuamos? ¿Cuáles son los datos sociodemográficos del caso? Identifique aspectos como zona urbana o rural, edad o tensor, víctima, tipo de familia, estado civil, estrato, ocupación, religión, migración, tipo de vivienda, hacinamiento, situación de pobreza, nivel de educación, cuentan con servicios de salud, todo lo que se identifica en el caso no. Entonces, los datos sociodemográficos son, espera, desplazamiento forzado. Es importante conocer estos datos sociodemográficos. Mariana Pérez es una adulta, aunque no se especifica su edad exacta. Estado civil, casada con Jacinto Morales, quien fue asesinado por los grupos al margen de la ley en Colombia. Familia, Mariana Pérez y Jacinto Morales tuvieron 3 hijos, los cuales en el momento de los hechos eran menores de edad, y uno de ellos, a causa de este suceso, quedó con problemas de lenguaje y aprendizaje. Lugar de residencia. Vivían en el departamento de Bolívar, Colombia, en el año de 1990. Pero después del trágico suceso, a Mariana Pérez le tocó irse para la ciudad de Medellín en el año 1997. Situación económica. Los Morales Pérez eran una familia campesina de Colombia, quienes fueron beneficiados en el año 1990 por el Estado de unas parcelas en el departamento de Bolívar, las cuales se utilizaron para cultivos. Nivel educativo, no se especifica ningún tipo de escolaridad, pero es claro que no tenían mucho estudio, ya que cuando mataron a Jacinto, Mariana no pudo conseguir un trabajo estable, sino le tocó como vendedor informal. Condiciones de vivienda. Actualmente Mariana vive con sus 3 hijos en condiciones inestables debido al desplazamiento forzado. Salud mental y física. Mariana presenta síntomas de trastorno, estrés postraumático y problemas de salud debido al trauma. Muy bien, en el punto 9 nos hablaba de esas características socioculturales que influyen en la problemática. Pues primero que todo podemos ver que pertenece a la comunidad campesina de Bolívar, que se reconoce por su trabajo en la tierra. Eso fue lo primero como tal, que se puede ver como ese tipo de comunidad, una comunidad campesina. También podemos ver que sus valores son hacia el trabajo agrícola como fuente de vida, las creencias de desconfianza hacia la comunidad. Las costumbres son las relaciones con la comunidad desde la cercanía al campo y una vida tranquila con la naturaleza, pero se afecta con la llegada a la ciudad desde la individualidad.
También podemos evaluar que hay características de actitudes de miedo, rechazo, limitación en la integridad, de oportunidades y resignaciones. Y por último, las conductas de adaptación o cambio forzado de la vida rural a la urbana, afectado, estigmatizando por tener pocos recursos y búsqueda de sobrevivir, el alimento, aislamiento y ansiedad. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? En el caso de Jacinto Morales y Mariana Pérez son varios derechos que han sido vulnerados. Derecho a la vida. La muerte violenta de Jacinto Morales es una muestra de la violación al derecho a la vida. Derecho a la seguridad personal. Las constantes amenazas vulneran el derecho de la familia Morales Pérez a vivir en paz. Derecho a una vivienda adecuada. El desplazamiento forzado ha llevado a Mariana y a sus hijos a vivir inestablemente, vulnerando el derecho de tener una vivienda digna. Derecho a la educación. A los hijos de Mariana, debido al suceso, les toca abandonar Bolívar e inmigrar a una ciudad donde el acceso a la educación para ellos es bastante complejo, violando así el derecho de tener una educación. Derecho a la justicia. Mariana no logra asistencia legal. ¿Quién le ayude a buscar una justicia por la muerte de su esposo? Y debido a las amenazas constantes de las cuales ellos han sido víctimas. Es una vulneración al derecho de Mariana por hacer justicia. Bueno, las variables psicojurídicas que se presentan en esta problemática es el trastorno por estrés postraumático, desplazamiento forzado, violación de los derechos humanos, problemas de desarrollo de aprendizaje e impacto en el bienestar social y emocional. Bueno, buenos días. ¿Desde qué perspectiva teórica explican la problemática? Bueno, el desplazamiento forzado se puede explicar de diferentes perspectivas teóricas, como una de ellas y la principal es la teoría del conflicto. Esta perspectiva se enfoca al conflicto armado interno que se vive en Colombia por los grupos al margen de la ley, disidencias de la FARC, ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia, que han conllevado al desplazamiento y la vulneración de los derechos humanos de estas personas. También está la teoría de los derechos humanos, donde evidentemente podemos ver que a través del desplazamiento forzado existe una grave vulneración de los derechos humanos de las personas, donde vemos afectaciones a la vida e integridad física, psicológica, económica de las familias que sufren este tipo de desplazamiento forzado. También tenemos un enfoque estructuralista que analiza cómo las estructuras socioeconómicas y políticas en Colombia, incluyendo la desigualdad y la concentración de la tierra, contribuyen al desplazamiento. Lo que hablábamos anteriormente del caso, ellos ya habían sido reparados, ¿sí? Les habían entregado sus tierras y posterior a ellos volvieron a ser revictimizados porque volvieron a desplazarlos de una manera forzosa y en este caso aún más cuando se ve que la vida de Jacinto se comete pues un atentado contra la vida de esta persona, quien lamentablemente pierde la vida delante de su esposa, de sus hijos, sí, es una persona que pues le cegaron la vida por el tema de tierras. Igualmente la perspectiva de género reconoce la forma en cómo este desplazamiento forzado afecta tanto a hombres como a mujeres y a los niños también. ¿De qué manera? Los hombres pues se ven muy afectados, pero las mujeres, en el caso de que son mucho más susceptibles, la afectación es aún mayor. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre están con sus hijos, con sus niños, y cuando llegan a estas grandes ciudades son las que más se ven afectadas porque son mujeres que trabajan en el campo, son mujeres que están acostumbradas a trabajar en la tierra y tienen que llegar a los pueblos, muchas de ellas, a trabajar en hogares, lo que yo decía anteriormente, con salarios que son muy mal remunerados o en el peor de los casos, mujeres que en medio de su desespero por darle la alimentación a sus hijos tienen que llegar a las ciudades a trabajar como trabajadoras sexuales, que eso es algo que acá en Colombia se ve mucho, en desespero de que no tengo que darle de comer a mi hijo y que mi hijo se está muriendo de hambre, que mi hijo necesita atención médica. Estas mujeres, algunas de ellas lamentablemente recurren al trabajo sexual como un medio de subsistencia cuando sus esposos han sido asesinados o cuando
pueden haber sido secuestrados o desaparecidos de manera forzosa. También está la teoría de la migración forzada, que es lo que venimos hablando. Esa teoría implica varios factores que impulsan a esas personas por el temor a las represalias que estos grupos al margen de la ley pueden tomar contra ellos, a huir, a dejar esas tierras, esas casas donde ellos vivían y tener que desplazarse hacia otros lugares del país. En el enfoque del desarrollo examina como tal el impacto que tiene el desplazamiento forzado sobre las personas, sobre su estabilidad social, su estabilidad psicológica, y que esto causa grandes consecuencias y problemas en el desplazamiento forzado en un marco en que las personas se llegan a ser unas víctimas, ¿sí?, de estos grupos al margen de la ley. Listo, siguiente compañera. Perdón. Bueno, para explicar los referentes conceptuales de la problemática, nos encontramos con el desplazamiento forzado, según lo expresa Bello, 2003. En las décadas de los 80 y 90, representan otro hito histórico en los procesos de despojo y expulsión. Se puede caracterizar por una agudización de la violencia. En ocasiones no es más que la manifestación o continuidad de viejos conflictos y problemas no resueltos. El desplazamiento forzado, como empieza a nominarse en esta época, la manifestación más clara de la permanencia histórica y la consolidación de un modelo de desarrollo excluyente y caracterizado. Además, por relaciones clientelales, corruptas, como lo habíamos hablado, ¿no?, dentro del gobierno. Este es un patronaje de fuerza, ¿no? Es un telón que, pues, en el fondo acobija todo lo que es el conflicto armado interno de Colombia. Bueno, en la exclusión social, las víctimas del conflicto armado son en muchos casos comunidades ignoradas por el Estado y la sociedad. Ya hemos recalcado que son estas comunidades campesinas, que están ya pues lejos, ¿no?, de zonas, son zonas rurales la mayoría de veces, y son personas que han logrado sobrevivir con sus propios recursos, medios y estrategias. Son conocidas, expuestas a la sociedad en función de la violencia. La muerte, y solo son visibles, adquieren un significado para quienes disputan el poder en razón de su potencial, como comunidad de apoyo, como territorios estratégicos. Se podría decir entonces que los desplazamientos son aquellos para quienes no ha existido la ciudadanía, ¿no?, quienes no han estado directamente en el campo. Bueno, todo esto lo expresa Bello 2003 dentro de la investigación que hicieron. Para abarcar el trastorno de estrés postraumático, hay estudios realizados con víctimas que revelan que son personas altamente susceptibles de presentar distintos tipos de afectaciones psicológicas, entre ellas la ansiedad, alteraciones del estado de ánimo y síntomas de estrés postraumático, tales como sentimientos de temor, miedo generados por los eventos traumáticos y el mismo desplazamiento, los cuales determinan un politrauma, ¿no? Según el DSM-5, el trastorno es secundario a exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza. Se caracteriza por la presencia de recuerdos y sueños angustiantes, como los que presenta Mariana en sus episodios, ¿no?, que dice que recuerda cómo asesinaron a su esposo. Entonces, todos esos son estados que disocian, ¿no?, que pues, generan un malestar psicológico y una evitación experiencial de los estímulos asociados, ¿no? Todo esto, ¿quiere bajamos, compañera? Vale, todo esto se asocia a una coexistencia del estado de ánimo depresivo. Entonces, es lo que presenta Mariana ahora mismo, que se le empezó a tratar, según Salazar, et al 2021. ¿Continuamos? Bueno, desde el marco normativo en Colombia existe pues un marco muy amplio, que está el marco internacional, nacional y el local. Dentro del marco internacional normativo tenemos lo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que son esas que promueven los derechos humanos, y tenemos la Convención de Ginebra, que establece que en el derecho internacional humanitario se debe proteger a las personas y prohíbe como tal el desplazamiento forzado de este tipo de poblaciones. También tenemos los principios rectores del desplazamiento interno en 1998, que fue desarrollado por el secretario general de las Naciones Unidas
en pro de los derechos humanos de las personas y los desplazados en cada uno de los países. Este principio proporciona un marco que busca proteger como tal a las personas desplazadas dentro de su propio país. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Económico, Social y Cultural. Estos pactos establecen derechos fundamentales que deben de ser garantizados y era lo que hablamos anteriormente, se debe garantizar el derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, a un nivel de seguridad adecuado para estas personas. Dentro del marco normativo nacional que rige actualmente en Colombia, tenemos la Ley 387, que es esa ley que establece el régimen de atención y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia y establece medidas de prevención y atención y reparación de víctimas. También tenemos la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas, y esta crea un marco integral en la atención de estas personas que son víctimas del conflicto armado y que son desplazados. Incluye la atención, la reparación de las víctimas del conflicto, incluyendo desplazamiento forzado, y establece como principal protección el derecho a que estas personas sean reparadas de una manera integral, con verdad, justicia, la reparación y la no repetición de estos hechos violentos. También tenemos el decreto 4800 del 2011 y este decreto regula el registro de las víctimas del desplazamiento forzado y establece procedimientos para la atención y la reparación. Cuando se presentan estos hechos de desplazamiento forzado, las personas llegan a las diferentes ciudades, a los diferentes pueblos, como mecanismo de atención, ellos se pueden desplazar a las alcaldías, a las gobernaciones, también se pueden desplazar hacia las oficinas que son las encargadas del derecho, de defender los derechos de las personas, como la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Donde estas personas son registradas en una base de datos de dónde, cómo, cuándo y dónde, cuántas víctimas fueron desplazadas de este lugar. Esto con el propósito de tener un registro consolidado de las víctimas y posteriormente que ellos ingresen al programa de reparación y no repetición de este tipo de hechos. Dentro del marco normativo local, cada municipio tiene unos acuerdos y unas ordenanzas departamentales y municipales. Todo esto depende de la región. Tenemos que tener en cuenta que en Colombia existen unas regiones que son mucho más violentas que otras. Si nos desplazamos a nivel geográfico en Colombia, sectores como lo que es el Chocó, Arauca, es el Guaviare, son zonas que también puede ser el Nariño, Putumayo, zonas que se ven altamente afectadas, o como el departamento del Cauca, por el desplazamiento forzado, por la presencia de incidencias de grupos al margen de la ley. Estos departamentos y estos municipios deben contar con esos acuerdos especiales para la atención como tal de esas víctimas. También tienen que existir planes de desarrollo municipal y los municipios desarrollan estrategias que son específicas en planes de desarrollo para atender las necesidades de las comunidades desplazadas, y la implementación y el seguimiento puede variar considerablemente. Hay municipios que cuentan con una casa o con un lugar donde pueden atender a estas personas que son desplazadas. Allí el gobierno municipal, les puede ofrecer a ellos de una manera momentánea, les puede ofrecer techo, salud, comida, pero lamentablemente nos damos de cuenta que las condiciones no son las mejores porque como son tantas personas, tienen que llegar a vivir de una u otra manera hacinadas en estos lugares. ¿Alguna compañera de pronto quiere aportar algo referente a lo que es el marco normativo o tienen alguna duda que deseen que les pueda complementar referente a este tipo de marco legal que acobija a las personas víctimas del conflicto armado en Colombia y desplazamiento forzado? Yo no, para mí quedó totalmente claro. Okay. Sí, compañera, muchas gracias, quedó claro. Sí, entonces yo creo que ya acabamos como tal este informe, como decía antes que de pronto no se escuchaba, ya acabamos este informe, entonces muchas gracias por su atención.